Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, nuestra 11ª temporada en el aire, cerca ya del final de esta 11ª temporada. Vamos a hablar de temas que conocen, pero enfocados de otra manera. Si el programa se llama Prevención TV, por ahí uno va a tratar de hablar fundamentalmente hoy de prevención de una manera diferente, distinta de la que conocen. Así que luego de un breve corte, con Javier le damos inicio al programa. Bueno, luego del corte, tal como hablábamos recién, vamos a darle inicio al programa. Hablamos de prevención. Ustedes deben saber a esta altura que la prevención es fundamental desde el punto de vista de la salud pública. Por ejemplo, hace años se decía que un peso, aunque no valga mucho hoy, invertido en prevención, ahorraba 7 pesos en tratamiento. A lo mejor el ejemplo más violento, más clásico de todo esto es el ACV. Prevenir una ACV o llegar a tiempo antes de una ACV evita, al no deteriorar la calidad de vida de ese paciente, evita un montón de gastos a posteriori que incluso en general ni siquiera le devuelven a ese paciente la posibilidad de, digamos, llevar una vida más o menos acorde. La prevención en general, antes de hablar del tema del que quiero hablar puntualmente, la podemos dividir en dos. Sí, por favor, decime de qué vamos a hablar. Una es, lo vamos a hacer hablar ya que quiere, una parte es prevención primaria y la otra es prevención secundaria. Bueno, ahí por ahí vamos. Javier, tu definición de cada una. Bueno, definición de prevención primaria de la salud es cuando un paciente no tiene una enfermedad determinada o demás, y nosotros vamos a trabajar para que ese paciente mantenga su estatus de salud a lo largo del tiempo sin tener enfermedades. Prevención secundaria es cuando un paciente ya tiene una enfermedad, llámese con enfermedad coronaria, una diabetes, etcétera, etcétera, lo que pueda hacer, y nosotros trabajamos para que ese paciente tenga el mejor control terapéutico y evitar de esa forma que el paciente tenga complicaciones. Como bien lo definió Javier recién, entonces, cuando uno habla de prevención secundaria, está hablando de alguien que ya vivió algo. Vivió el ACV, vivió el infarto agudo del miocardio, o que tiene una diabetes, o que tiene una diabetes, que potencialmente puede generar. Javier hace hincapié en la diabetes porque en la mentalidad de un cardiólogo, cuando tiene que juzgar a un paciente, aquel que es diabético o se presenta como diabético, tiene el mismo riesgo cardiovascular de alguien que ya vivió un infarto agudo del miocardio. Entonces, de alguna manera, esto entra dentro de lo que llamamos prevención secundaria. Pero ¿qué tal si tratamos, dentro de todos esos factores de riesgo, de tratar de hacer prevención, por ejemplo, de lo que es la hipertensión arterial? Todos sabemos que la hipertensión arterial es probablemente el factor de riesgo más importante que tenemos fuera del tabaquismo, que es otra historia, pero el factor de riesgo más importante que tenemos para prevenir en cuanto a lo que son las enfermedades cardiovasculares. Más aún, se considera que la enfermedad arterial la hipertensión arterial sistólica y fundamentalmente la nocturna son el mayor factor de riesgo para un montón de otros problemas. Déjame hacer una pregunta a la audiencia. Dale. ¿Usted conoce cuál es su valor normal de tensión arterial? Seguramente no. Vos tenés que recordar que el 50% de la gente no Por eso lo pregunto, porque es fundamental ese dato que el paciente lo conozca, porque a punto de partida de eso está la prevención de la ACV, está la prevención de una progresión de enfermedad cardiovascular, de hipertrofias en el corazón, infinidad de causas, pero lo primero, lo básico, es que se tomen la presión. Por eso hago el hincapié. ¿Cuántos de ustedes que están mirando este programa conocen su valor normal de tensión arterial? O su valor normal sería su valor habitual. Habitual, sí, porque ahí no veremos necesariamente es normal. Pero de ahí después determinaremos si es normal o no es normal. ¿Qué podemos hacer nosotros para anticiparnos a la hipertensión arterial? Sería la pregunta, ¿no? Hay pacientes donde ya la historia, uno como cardiólogo ya la conoce y sabe que de alguna manera tiene que hacer una suerte de prevención. ¿En quién? En las mujeres embarazadas que han desarrollado hipertensión arterial asociada al embarazo. Esas mujeres tienen una historia puntual, bueno, fueron madres,
quitaron la placenta, más o menos desde ese día 0 o hasta 30 días después incluso, la hipertensión se puede todavía desarrollar y a veces, en general, hay que tratarla. ¿Cómo sigue la historia de esa mujer? Bueno, obviamente, pasado ese periodo en el cual se puede llegar a controlar perfectamente, la paciente, por supuesto, no está exenta de que tenga hipertensión arterial más adelante. Es más, es un marcador de hipertensión arterial que la paciente durante el curso de un embarazo haya tenido hipertensión arterial. Seguramente es altamente probable que esa paciente, cuando llegue a la menopausia o cuando ingrese a la menopausia, seguramente va a tener hipertensión arterial. O sea, algo que sucedió en el embarazo 20 años atrás o 25 años atrás me deja una consecuencia a futuro de una probable hipertensión arterial. Por lo tanto, esa paciente tendría que tener controles muy estrictos con sus médicos de cabecera, con su ginecóloga, con el colega que la siga, porque esa paciente seguramente puede llegar a desarrollar casi con seguridad una hipertensión arterial. Y lo único que uno puede hacer como cardiólogo con esa mujer no es impedir la hipertensión arterial, porque no lo va a poder impedir. Lo que uno puede hacer es diferirla en el tiempo. Es decir, en vez de que te pongas hipertensa a los 50, que sea a los 60, que llegue lo más tarde posible. Entonces uno le va a indicar, come con poco y nada de sal y busca para vos mucho tiempo para hacer ejercicio aeróbico. Por aquello de que en general el ejercicio aeróbico de por sí nos ayuda de alguna manera a entrenar el cuerpo, no como si fuera un deportista, pero parecido, para que esa presión baje. Hay veces que la genética nos juega malas pasadas, pero cuando uno se plantea fundamentalmente cómo pelear con la hipertensión arterial, la pelea empieza desde chico. Si yo me tengo que plantear que yo soy hipertenso y que mis hijos lo pueden ser, yo tengo que plantearme cosas que ya pasan, por ejemplo, por el peso y la alimentación desde muy chico. Recuerdo que, por ejemplo, manejando hacia el trabajo, tengo puesta la radio, escucho una mujer que le pregunta en esa emisora de radio a un muy famoso médico nutricionista, el doctor Cormillot: doctor, ¿cómo hago para que mi hijo coma pescado? La respuesta de Cormillot me desconcertó de entrada, pero cuando uno la analiza y sobre todo con la explicación de él, tenía toda lógica. Le dijo: mira, mamá, si vos querés que tu hijo coma pescado, tenemos que empezar antes de los 2 años. La respuesta es chocante de entrada, porque uno dice: pero pará, si en el primer año de vida hay un montón de cosas, entre ellas el pescado, que no se pueden dar por los temas alérgicos, ¿por qué lo quiere dar tan precoz? La respuesta llega enseguida. Él le dice: después vienen los peloteros, después vienen los cumpleaños, después viene la comida chatarra. Tu hijo se va a habituar a eso y después ya no hay solución. Hablábamos el otro día en uno de los últimos programas de ese estudio sueco que nos hablaba de más de 1 millón de chicos de 18 años o menos seguidos en el tiempo, y que aquellos que tenían una presión para la edad alta de 13,8 eran los que más eventos cardiovasculares tenían a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que empezar mirando siempre en un chico por ahí, fuera de tomar la presión como corresponde, es por supuesto el peso. Hay cosas que uno debe consultar al pediatra, porque hay veces que detrás de esto, fuera de comida chatarra, fuera de que hay que enseñarle a comer adecuadamente, a veces hay temas hormonales que escapan a nuestro manejo. El peso de por sí es algo que uno debe contemplarlo a lo largo de toda la vida, y cuando uno es joven por ahí lo nota menos. Uno debe controlar eso con dieta, que por supuesto es adecuada para cada individuo, en función de cómo es cada individuo, en función del género. No es lo mismo un varón que una mujer, no es lo mismo la masa muscular, no es lo mismo la forma en que acumulan grasa, el ejercicio, que tiene que ser aeróbico, y empezar a preocuparse cuando, por ejemplo, uno de joven empieza ¿con qué? ¿Con qué se les puede ocurrir? Me casé y ¿qué tengo? Pancita. Cuidado con eso, porque ese acúmulo de triglicéridos, la grasa abdominal y demás es el primer paso por ahí en la dirección de la hipertensión, no la sistólica, no la máxima. Usted con 35 años no va a tener 18-12, pero puede tener 14-10. Y ese es un tema que ya nos pone en la ruta. Entonces, 14-10 con la salvedad de que por ahí tiene una mayor tolerancia a los 14-10. Y no se entera. Y exactamente, o sea, y lo prolonga en el tiempo, y eso va provocando deterioro a nivel de la pared de las arterias. Pero una cosa que no quería dejar pasar dentro de la charla es que nosotros estamos recomendando esto
pero es importante que los chicos se controlen la presión, Ujú. que en general no hay hábito en los pediatras. Ahora están un poco cambiando la tesitura, pero antes era muy excepcional que el pediatra le midiera la presión a los chicos. Es que yo creo que si Así vos le que preguntás hoy a eso cualquier facultativo... es de buena educación médica, médico. tanto el colega como uno, la familia, Ujú. medirle la presión a la criatura. Ujú. Tener más, si yo tengo padre y madre hipertensos, Me sé debiera que preocupar. tengo una chance alta de que mi hijo salga hipertenso. Entonces, cuando yo detecto la hipertensión, a más precoz edad, mejores condiciones le voy a brindar una mejor calidad de vida. De hecho, cuando uno tiene obesidad leve, índice de masa corporal que cruzó los 25 pero llega a 29, ya eso es un indicador a futuro de hipertensión arterial. Entonces, el peso no es una cuestión para minimizar. Breve corte y continuamos con Correcto. el programa. Volvemos del corte, segundo punto. Está bien, no vamos a engordar, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué como? O mejor dicho, no soy hipertenso, mi hijo no es hipertenso. ¿Qué cantidad de sal le puedo poner a la comida? No estoy hablando de un hipertenso. ¿Hay alguna recomendación puntual? La respuesta es sí. La respuesta en el sodio no puede exceder de 2 gramos por día. O sea 5 gramos de sal. O sea, una cucharadita. ¿Y el potasio? ¿El potasio es bueno? Sí. Repartida en el día. Correcto. No por comida. Repartida en el día. ¿Y el potasio? El potasio es bueno. El potasio es más fácil porque está presente en un montón de cosas que uno por ahí come diariamente, pero de potasio te dicen un mínimo de 3,5, te dicen gramos por día, y hay quien te dice, otro tipo de organizaciones médicas, mire, no, 3,5, 3,7 no, llevémoslo un poco más allá, 4,7. ¿Qué podemos comer que sea sano? Te hablan de fibras. ¿Cuánto hay que comer de fibra? Te hablan de entre 20 y 30 gramos por día y también te dicen más de 30 lo mismo está bien. De paso, ¿qué fibra le indicarías a un paciente? ¿Qué le dirías que coma? Fibras, verduras, las que quiera y en la cantidad que quiera, justamente, sin priorizar absolutamente nada, pero lechuga, incorporar espinacas, incorporar el tomate, verduras en general, acompañar la comida que sea con una buena ensalada, que siempre esté en la mesa, dentro de lo posible, ¿no? No, porque hay gente que tiene contraindicación por temas digestivos y por supuesto esto que decimos es una generalidad. Podemos agregar, si quieren, frutos rojos, sí. Podemos agregar avellanas, podemos agregar nueces. Complementan. Si uno tiene, frutas secas. Correcto, frutas secas. Y frutas en general. Frutas también, en general. De hecho, si un paciente tiene... que son ricas en fibras y bajas en calorías. Dos propiedades muy importantes. O sea que la necesidad que tiene el organismo de consumir fibras la tengo a través de la fruta, y por supuesto estoy ingiriendo pocas calorías, con lo cual
voy a tener una mejor mantención de nuestro peso corporal. Estamos hablando siempre de gente que no es hipertensa y que pretendemos que hacer prevención de la hipertensión, o si no es posible, porque hay razones genéticas, por lo menos que llegue lo más tarde posible. Alcohol en realidad no está pautado que uno deba tomar alcohol en la prevención de la hipertensión. Si uno toma, sí, ya las reglas son 2 vasos de bebida alcohólica estándar, entiéndase vino tinto para un hombre, por día, y 1 para una mujer. Café. El café es un tema más controvertido. Tener en cuenta que esas 2 copas de vino estoy incorporando calorías. Correcto. Por eso, de entrada, a uno dice, tomamos alcohol, si usted no toma alcohol, mejor no tome. Mejor no tome. Por eso, por lo que termina de decir Javier, es el mejor no tome. No es que el alcohol en sí tenga un efecto directo sobre la presión, pero suma calorías, las calorías suman peso y el peso en definitiva nos lleva a lo mismo. Café. Café, según los últimos criterios que uno tiene de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, se pueden tomar hasta 3 o 4 tazas en el día, no más de ahí, cantidad moderada por cada taza, que se plantea incluso pudiera tener efecto benéfico. Azúcar trate de que no, directamente. O la menor cantidad posible y lo menor refinado posible. De hecho, no hace mucho, mucha gente usa como sucedáneos otras cosas, los famosos edulcorantes. No hace mucho, un mes y medio, la Organización Mundial de la Salud sentó posición al respecto y nos dijo, muchachos, si no son diabéticos, no tomen. ¿Tienen un problema? Sí, claro que tienen un problema. Con el correr de los años hacen aumentar peso. Si aumento de peso, más allá de la hipertensión, aparece el fantasma de la diabetes 2. Es decir, aquellos que se suponía de entrada que yo iba a evitar. Entonces, con edulcorantes, ese tipo de cosas no van. Cigarrillo, por supuesto, incluido el electrónico, total, completa y absolutamente prohibidos. Tengan presente que el fumar libera adrenalina, tengan presente que por cada cigarrillo que se enciende aumentan tanto la sistólica como la diastólica y que el efecto dura por lo menos media hora después que se apagó el pucho. Y el electrónico tiene otro problema, las recargas. Correcto. Con lo cual estoy hablando más o menos del año 19, estando en Europa, ya prácticamente no había lugares de recarga de cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque en la recarga ponen cualquier porquería y uno está aspirando esa porquería. Así que ojo con eso también. Lamentablemente ahora no tenemos, antes teníamos algún fármaco muy útil para la cesación tabáquica, que era la vareniclina, que el laboratorio lo retiró del mercado ya hace 3 o 4 años, y era una herramienta muy eficaz para poder dejar el cigarrillo. Pero bueno, el cigarrillo, potenciando la hipertensión arterial, potenciando una diabetes, potenciando todo esto, realmente su efecto es francamente deleterio. Hay otros temas de la vida diaria que por ahí uno no tiene en cuenta, pero por ejemplo tenemos como primer factor importante el sueño. Normalmente un individuo tiene que dormir entre 7 y 9 horas para tener un descanso adecuado. Descanso cerebral por un lado, limpieza de ese cerebro por decirlo de alguna manera y además reposo físico. La pregunta es, o de las primeras preguntas que surge es, la siesta. ¿Qué hay probado de la siesta en cuanto a la prevención de la presión arterial? La siesta en general lo que uno encuentra es que no debe durar más de 30 minutos. Exactamente, pero corta. Hasta acá no hay ningún efecto claramente demostrado, ni benéfico, ni nada parecido. Sí, mal no hace. No, mal no hace. Pero sí que si uno se encuentra con un paciente hipertenso de manejo difícil, lo primero que tiene que ir a ver es cómo duerme. Y si ese paciente tiene o no apneas del sueño. Es decir, esos pacientes que roncan dejan de respirar y cuando uno lo va a estudiar resulta que en esos momentos desaturan, aparecen arritmias, en fin, un montón de cosas. Y tengan presente, si duermo mal, al otro día lo que me sostiene es adrenalina. Y siempre en la cabeza 3 cosas. La adrenalina me dispara la frecuencia cardíaca, me dispara la presión arterial y eleva el azúcar. Entonces, es la manera primitiva que tiene cualquier cuerpo animal de defenderse de cualquier evento, pero
eso sostenido en el tiempo, eso que de entrada era algo para ayudarme, se transforma en un boomerang que llega y me devuelve con todo la trompada inicial, ¿no? Entonces ese es un tema clave. Si uno tiene que hacer siempre una buena higiene del sueño, uno tiene que plantearse, por ejemplo, que cuando voy a dormir, voy a dormir. Es decir, voy a acostarme a dormir. Si me voy a acostar a mirar televisión, si me voy a acostar a leer un libro, bueno, cualquier especialista que haga sueño le va a decir, muchachos, no. Y les va a poner una regla además, que es la regla del 20. ¿Qué es la regla del 20? La regla de los 20 minutos. Me acosté, a los 20 minutos no estoy dormido, me vuelvo a levantar, me dedico a cualquier otra cosa que no me estimule y duermo después. Y por supuesto, lejos de la cena, cuando voy a dormir, ninguna bebida estimulante, ninguna actividad que me pueda mantener despierto. Cuando voy a dormir, voy a dormir. ¿Se entiende? Cafeína en ninguna de las formas. No, en ese momento ni a través de un pocillo, ni a través de las gaseosas. Porque uno no la tiene en cuenta, la cafeína de las gaseosas, y por ahí los chicos toman un montón y por eso se quedan despiertos mucho tiempo a la noche. Está el tema de los turnos rotativos en todos los que trabajan, que eso es todo es un problema tema tremendo. Tremendo, porque el cuerpo no se termina de adaptar nunca, y cuando uno le va a hacer un estudio de presión tiene que fijarse detenidamente en qué horario duerme, cómo duerme, lo que vale para esta semana a lo mejor no vale dentro de 2. Entonces, ese es un tema puntual muy difícil médicamente de encarar y que debería ser planteado de otra manera desde el ámbito de la medicina laboral, ¿no? Claramente. Sí. No debería existir. No debería existir, no directamente. Debería existir eso. Tendrían que solucionarlo de otra forma. Vamos a hablar de algo que normalmente no hablamos, la polución ambiental. Esto es algo que vengo leyendo ahora que realmente me impactó a raíz de algo que leo en Clarín hace unos días. Esto que leo en Clarín hace unos días es que la India tiene 35 de las 50 ciudades con el aire más contaminado del mundo y que en la capital, Nueva Delhi, la expectativa de vida por esa polución ambiental es nada menos que de 12 años menos. 12. Es un número. Ya les cuento cómo, pero Javier quería saber qué íbamos a hacer en el programa. Lo que le voy a preguntar a Javier hoy, y esto no creo que lo saque, ¿cuál es la ciudad con el aire más contaminado de la Argentina? ¿Y cuál es la ciudad con el aire más limpio de la Argentina? Esta segunda la va a sacar seguro, como muchos de ustedes. Pero la primera, cuando lo leí, no lo podía creer. Y la primera es la ciudad de Buenos Aires. No, ni figura. Ni figura. La segunda es la ciudad de Córdoba. En la cuarta estamos trabajando en este momento. Quilmes es la primera ciudad del Gran Buenos Aires con el aire más contaminado. Quilmes. La primera ciudad es Mendoza, aunque no se pueda creer. Y por supuesto, la ciudad que tiene el aire más limpio es Merlo, en la provincia de San Luis. Bueno, no me dejan seguir. Les quería contar qué pasa con la polución ambiental, porque es todo un tema. Por ahí uno debería traer a alguien que hable con esto, que podemos hablar de cómo incide sobre la presión. Bueno, en el celular tenés, en el caso de mi celular, me canta la polución que hay en el momento. Perfecto. En el momento de grabar este programa es el Día Mundial de la Diabetes. Tema que 19 de noviembre. noviembre. Es un tema trascendental, fundamental. Vamos a traer los especialistas que correspondan antes de fin de año para que nos hablen claramente de los alcances, de las nuevas metas que hay en cuanto a diabetes y también vamos a hablar en próximo programa de las nuevas metas en dislipemias. Sí, señor. Y tengan presente que si uno está hablando de prevención de hipertensión, con más razón y más fácil se puede prevenir la diabetes, si uno está dispuesto a llevar la vida que tiene que llevar. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Esperamos que hayan podido sacar algo práctico del programa. Nos quedó hablar estrés, nos quedó terminar con polución, nos quedó unas cuantas cosas en el tintero todavía. Y como dijo Javier, traer de vuelta aquí al ruedo las nuevas metas que tenemos en diabetes, las nuevas metas que tenemos en dislipemia, que no son tampoco temas menores cuando uno considera la enfermedad vascular. Así que luego de agradecerles, como todos los fines del programa, a ustedes, a los sponsors que lo hacen posible, los esperamos en nueva emisión en 7 días. Hasta dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV.